Ya, ahí estoy grabando. Bueno, chicos, me presento. Yo soy Camila Flores. Lamentablemente hoy día tocó esto con el tema de la lluvia y no nos vamos a poder conocer, pero la idea de hoy día es conocer un poco más el programa, darle una introducción a lo que es ya la base de datos, a lo que es su ramo y conocer ya cómo va a ser la forma en que yo los voy a evaluar y la forma en que yo trabajo con respecto a mis clases. Eh, Denme un momento, les voy a compartir el tiro. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? La parte Sí, de profe, una sí se PPT, le ve. ¿sí? Ya. Esto por acá. Bueno, como dije, soy Camila Flores, soy ingeniera civil informática. Ya llevo casi 2 años haciendo clases. Bueno, este año partí ya haciéndole clase ya a los industriales. El- ya estos son mis dos correos. Yo nunca, siempre contesto los correos. No me demoro más de un día en contestar los correos. Así que me pueden mandar al que es del profesora, que es seaflores@ucm.cl, o el personal, que es camiflores578@gmail.com. Cualquiera de los dos me pueden escribir en caso de dudas, preguntas o lo que sea. Lo que sí les voy a pedir, como son varios aquí, me gustaría pedirles a dos personas, que la voy a unir con la otra sección, que siempre me gusta hacer algún grupo en caso de emergencia, cuando pueda pasar cualquier cosa o cualquier duda o que por correo es un poco más lento. Me gustaría pedirle dos números a dos personas que a lo mejor sean de distintas generaciones, para yo poder crear el grupo con la otra generación, o sea, con la otra sección, perdón, que la otra sección son muy poquitos, son 10. Entonces me estoy dando cuenta que están todos acá. No sé ahí si alguien se quiere dar esos números para yo poder crear ese grupo en caso de alguna emergencia, algún informativo, que obviamente yo siempre voy a mandar por correo, pero en caso de que se pueda perder o un solo número. Al final pido dos en caso de que sean distintas generaciones. Yo estoy en generaciones de segundo y tercer año. Podría dar mi número. Ningún problema. Aquí si me lo puedes mandar. Sí, sí, solo que no me deja enviar mensaje. No sé por qué. Ya, mira, escríbeme a cualquiera de los dos correos. Cualquiera de los dos correos y me dices que eres tú con respecto a la sección 1. Ya, lo otro, en este ramo van a ver, ¿verdad? Vamos a tener dos pruebas, un trabajo y el trabajo final. Las dos pruebas corresponden ya a la unidad 1, que las traté de separar para que no fuera toda la unidad en una sola prueba. La primera prueba ya es escrita con lápiz y papel. La segunda prueba va a ser ya en el laboratorio. Tengo esas dos fechas, no son modificables. El trabajo 1, bueno, aquí como son varios, voy a aceptar hasta 3 personas como máximo en este trabajo. En la otra sección acepté dos porque solamente eran poquitos, así que aquí voy a aceptar hasta 3 personas como máximo. Este trabajo vale el 30%.
le puse el 7 de noviembre, pero está sujeta a cambio en caso de que exista algún feriado, los típicos horarios protegidos. Y el trabajo final, que ese sí que no es modificable la fecha, ese trabajo es de 3 personas y ese lo dejé para el 4 y 5 de diciembre. Están los 2 días porque son presentaciones donde ustedes me van a tener que mostrar el trabajo final y en un solo día no vamos a alcanzar a evaluar todas las presentaciones. El trabajo final es el que vale 40%, el trabajo uno vale el 30% y las dos pruebas valen el 10 y el 20%. Con respecto a qué es lo que vamos a hablar en este ramo, ¿se logra ver la planificación o la agrando un poco más? ¿Ahí se logra ver? Dice bien, profe. Ya. Ya me llegó otro número también. Elizabeth, creo que debería estar aquí también. Me va a llegar el número de Joaquín y el de Elizabeth. Ahí con esos dos números, No alcancé a anotar el correo, profesor. perdóname, Sí, sí, perdóname, está perdóname. abriendo la plataforma, el navegador mientras. Ahí A sí, ver, ahí está. de acuerdo, le tomé foto para no interrumpir. Ya, no hay problema. Chicos, entonces este ramo, obviamente el prerequisito es computación 2. En el caso, espero que todos tengan el LMS, si no traten de regular, porque antes se podía yo ingresar a los alumnos, pero ahora ya no se puede y solamente lo puede ingresar el jefe de carrera. Así que traten de solucionar todo eso porque yo subo todo al LMS, las clases, el material. eh, bueno, y el que tenga problema, cualquier cosa me escribe al correo y yo se lo puedo mandar personalizado. Pero igual traten de regularlo antes de las pruebas y todo eso. Bueno, este ramo tiene presencialmente obviamente 72 horas, autónomas 48, un total de 120 horas. La idea es que tratemos de ir trabajando esta presencial tanto el laboratorio como el teórico, que son estas clases de los lunes, y los días martes que son laboratorios. Obviamente, como no hemos tenido clase, las clases de laboratorio pretendo empezar la primera semana de septiembre porque no saco nada con llevarlo al laboratorio y practicar ahí si no les he pasado materia ni contenido. Así que va a ser la primera semana de septiembre, exactamente la semana el 5 de septiembre. El 5 de septiembre partimos con la primera clase de laboratorio, que es el día martes. Y bueno, desde hoy día partimos ya obviamente con la primera clase, que es la primera parte, la introducción con respecto a la base de datos. La idea de este ramo es trabajar con bases de datos, como dice acá, y la idea es que ustedes puedan desarrollar aplicaciones cliente-servidor, en donde ustedes puedan crear una base de datos, tanto con modelos relacionales, utilizando que es un lenguaje de programación, que es el SQL, en donde ese lenguaje es lo que nosotros vamos a trabajar ya en bruto en el laboratorio. Alguien me está levantando la mano. Andrés, Hola, hola, buenos días. Consulta, dime Andrés. tanto lunes entonces va a ser, digamos, teoría, ¿Cómo, perdón? tanto lunes y martes va a ser clases teóricas No, antes los de que lunes, sí, las clases solamente laboratorias. los lunes va a ser clases teóricas y día martes va a ser todo lo que es trabajado en el laboratorio. Ya trabajar con el lenguaje, trabajar con ejercicios. Yo siempre soy de la idea de trabajar la forma práctica. No me gusta mucho trabajar con PPT y que
lean solamente PPT, porque para eso lo puedes leer en tu casa, y soy muy de la idea de trabajar con ejercicio y de forma práctica. Entonces quise dejar el día martes completo en el laboratorio para trabajar solamente este lenguaje, estas cosas que vamos a ir viendo con ejercicio, los ejercicios prácticos y todo eso. Gracias, profe. Y alguien más levantó la mano. Elizabeth parece que había levantado. Sí. Sí, profe. Entonces, mañana y el próximo martes, ¿cómo sería? ¿No habría clase o cómo? No, no. El mañana, el 22 y el 29 no van a haber clase en el laboratorio. Vamos a tener clase el 21 al 28, que es los dos lunes, y el día 5 ya partimos con el laboratorio sí o sí para hacer estos ejercicios prácticos antes de la prueba. De la prueba 2, porque la prueba 1 solamente es con la parte teórica, porque va a ser en papel y lápiz, nada más que eso. Isabel. Profesora, por lo que estaba viendo, las clases de laboratorio, casi siempre cuando somos hartas personas, sobre todo más de 30, casi nunca caemos todos en lo que es laboratorio. Ahí, ¿cómo se haría si es que no caemos todos en los laboratorios? Sí, eso mismo estoy viendo porque, claro, esa es la idea de las dos secciones, porque las dos secciones me hubiera dividido la mitad a un lado y la otra mitad, porque en la otra sección tengo 10 personas. Aquí me estoy dando cuenta que tengo casi todo el curso. No sé si es por problemas de horario o porque tienen algún choque de horario. Ahí sí me pueden comentar un poco. En mi caso, sí es por eso no me pude inscribir en la otra Pero sección. En mi caso también es por solamente, choque. sí, pero ahí tengo duda. ¿El choque de horario que tienen es por la clase teórica o la clase del laboratorio? Por las dos a mí me choca. En el Por caso. las dos. En mi caso sí puede variar, la verdad. Sí, es que eso me interesaría porque yo no tengo problema en que algunos me vayan a la clase del día viernes, que es el laboratorio con la otra sección. Entonces así para mí es mucho más fácil porque ocupo las 2 horas. Si no, voy a tener que hablar con su director de escuela y que me dé la facilidad de que esta sección divida el laboratorio en una hora con un grupo y una hora otro grupo. Que esa sería la otra forma, que lo hice ya el semestre pasado con otro ramo de ustedes, pero no es la idea porque al final el laboratorio es la forma práctica y me interesa trabajar las 2 horas. Entonces, por eso me gustaría saber si hay alguien que, no sé, por lo menos un grupo se vaya el día viernes eh, solamente al laboratorio, no la forma teórica que son los días lunes de ustedes y los jueves de la otra sección. O todos tienen el problema del choque horario. Ahí sí me pueden ir comentando un poco. Profe, Dígame. yo por lo menos soy de movilidad, entonces igual me topan mucho los horarios, pero la sección del laboratorio 2, digamos, me ¿Ya? sirve, entonces podría ir el viernes yo para así aliviar un cupo para el día martes. Sí, sería ideal. Yo acá tengo, igual, claro, tengo 70 personas inscritas en el LMS, incluso creo que más, si no me equivoco. Entonces Así aquí que eso obviamente, sí, podría muchas ir el viernes. gracias. Sí, me gustaría dar esas facilidades, si no voy a tener que sí o sí em, trabajar una hora con ustedes y otra hora, una hora y una hora, dividir la sección, o sea, esta sección en dos, que no es la idea porque en una hora es demasiado poco y no voy a poder trabajar de forma rápida y vamos a estar un poco más lento con respecto a la otra sección. Entonces, les doy la facilidad que me puedan inscribir a lo mejor de aquí al viernes, en la gran mayoría, o al jueves por lo menos,
para poder yo el día viernes hablar con su director de escuela y ver qué podemos hacer, buscar una solución, porque tampoco quiero que él me trate de cambiar y autoponerle a lo mejor cambiar, dividir sí o sí esta sección y separarlo y que sí o sí se vayan a la sección 2. Entonces eso es lo que no quiero. Entonces tratemos de buscar una solución para que no nos veamos perjudicados ustedes como yo. Traten de escribirme, bueno, Silvia ya me dijo que podía ir a la del viernes y tratemos de que los demás también alguno pueda acceder. Voy a esperar algún correo o algo, si no le avisan a Joaquín y a Elizabeth, Elizabeth creo que también me mandó, sí, Elizabeth su número. Joaquín, ahí me llegó tu correo también. Tratemos de ver y cambiarnos a esta, claro, porque los computadores, si no me equivoco, son 40 y algo en el laboratorio. Y sí o sí no me van a alcanzar para todos los de esta sección. Y necesito que cada uno tenga el computador. Así que voy a esperar correo hasta el jueves, si no, voy a tratar de hablar, como ya me quedan 2 semanas, tratar de hablar con su director de escuela y tratar de buscar una solución. Pero eso, no sé qué me había preguntado con respecto a los laboratorios. Sí, incluso ni siquiera lo había pensado donde eran tantos acá. Así que vamos a tratar de buscar esa solución con respecto a los laboratorios. Entonces, para continuar, bueno, vamos a trabajar con este lenguaje que es el SQL, donde este lenguaje es un lenguaje que es muy estructurado, es un lenguaje donde tiene sentencias muy claras, las sentencias que se trabajan eh, son, son sentencias que se repiten, o sea, si yo quiero crear algo, la misma sentencia es para todas igual, solamente se cambian los nombres que yo quiero crear. Así que es un lenguaje no tan complicado, donde vamos a trabajar con procedimientos, con trigger, vamos a trabajar con los datos con datos que yo misma les voy a pasar y poder trabajar tanto agregando datos, eliminando datos, leyendo los datos y a través de todo este lenguaje. Bueno, aquí sale que obviamente la metodología que se va a utilizar en estas clases son las clases teóricas, donde obviamente yo les voy a hablar, y los laboratorios, que es donde vamos a trabajar este lenguaje. Como les dije, a mí me gustan mucho las clases que son prácticas, porque siento que se aprende mucho más allá que con una clase solamente teórica. Entonces me gusta ir trabajando, que yo trabaje desde mi computador, ustedes a la par conmigo, y en el caso de que surjan errores a ustedes en los computadores, yo misma me acerco y lo trabajamos. Las evaluaciones, como dije, van a ser pruebas escritas, trabajo en grupos y van a haber talleres. Estos talleres van a ser evaluados, pero evaluados de forma no obligatorias. ¿A qué me refiero con esto? De que el que quiere lo realiza, que son trabajos que a lo mejor actividades que yo voy a dar en el laboratorio, y el que lo realiza y lo realiza de forma correcta van a hacer puntaje extra para sus pruebas, para su trabajo, para el trabajo final y así sucesivamente. El que no lo realiza no sucede nada, pero el que lo realiza obviamente va a tener un grado de bonificación en el caso de que participe en clase. Vamos a ver, voy a pasar con respecto a las competencias porque estas son las típicas competencias que tienen en todos sus ramos. Bueno, las competencias profesionales ya es para trabajar con respecto a los procesos industriales, ustedes como industriales. Y las competencias genéricas es con respecto a todos sus valores, las éticas, que son las típicas competencias que van a tener en todos los ramos. Así que esto lo vamos a pasar. Y aquí quiero llegar a los resultados de aprendizaje.
Con respecto al primer resultado de aprendizaje, la primera parte vamos a trabajar con la base de datos aplicando obviamente esta herramienta SQL. Vamos a trabajar con este lenguaje, con lo más básico de este lenguaje, donde aquí se va a evaluar la primera prueba y la segunda prueba. La primera prueba va a ser escrita y esta la vamos a hacer el día lunes. Un día lunes, que es la fecha que les puse, que si no me equivoco es el día 11 de septiembre, antes de la semana del receso por el 18. Y la segunda prueba, que esta prueba es el 17 de octubre, que es la que vale el 20%, esta va a ser en el laboratorio. Y por eso me interesa ver bien lo del laboratorio, porque en una hora es imposible. Alguien activa el micrófono, no sé quién quiere hablar. Parece que fue una error. Y aquí vamos a trabajar con las sentencias SQL. Yo nunca evalúo algo que no he pasado en clase. Cuando hago cosas prácticas, las cosas que la evalúo son las mismas cosas que yo les realizo en clase. Por eso me interesa mucho que vayan a clase. Las cosas que yo no las vuelvo a pasar de nuevo, pero sí las pruebas y todo lo que yo evalúo es lo mismo que hago en clases, no cambia nada. Obviamente van a cambiar las cosas de los ejemplos, pero las sentencias y todas las cosas que los ejemplos es lo mismo. O sea, no va a haber nada extra o nada sin que distinto a lo que yo les evalúe. Chicos, me dan un minuto, vuelvo al tiro. Claro, profesor, no hay problema. Ya chicos, ahora sí. Y como les decía, la segunda prueba esta ya no es en papel, sino que yo les voy a entregar un ejercicio, un solo ejercicio, donde ustedes me van a tener que hacer diferentes ejemplos, tanto de lectura de datos, eliminación de datos, todo a través de estos computadores y después se va a subir al LMS y yo se los voy a evaluar. Esa es la primera parte con respecto al primer resultado de aprendizaje. El segundo proceso de aprendizaje, es lo mismo que la segunda prueba, incluyendo la segunda prueba, pero esto ya tiene un poco más de dificultad con respecto al código con respecto al SQL. Y aquí ya trabajamos con control de errores, vamos a trabajar con las mismas sentencias, pero creando un poco más elevado. Aquí lo que se va a evaluar va a ser un informe donde ustedes me van a tener que incluir ya pantallazos, el código. Por eso les doy la facilidad de que sea de 3 personas. Aquí como son hartos, va a ser de 3 personas como máximo. No tengo problema el que lo quiera realizar solo. Y el tercer, este trabajo vale un 30%. Y el último resultado de aprendizaje, que este es el que ya vale el 40%, es donde ustedes me van a tener que crear una plataforma que es el cliente servidor. Que, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, el mismo LMS van a tener que crear un ejemplo de una base de datos de cliente-servidor, por ejemplo, páginas web que pueden ser de aviones, etcétera. Ustedes van a tener que programar en este lenguaje y crearme una base de datos. Aquí es de 3 personas. Les recomiendo que sea de 3 personas porque este trabajo igual es un poco más elevado.
Y este trabajo vale un 40% y se va a evaluar una presentación solamente. Ustedes me van a tener que ir a mostrar esa base de datos y lo que hicieron. Este trabajo es grupal, pero yo evalúo individualmente. Así que obviamente yo me voy a dar cuenta quién trabajó, quién conoce el trabajo, quién trató de programar a lo mejor. Así que traten de ahí siempre repartirse quién explica de forma equitativa. Y en el caso que yo quede con dudas, se va a preguntar en la misma presentación y si la persona obviamente me responde correctamente es porque entendió el trabajo y se trabajó todo en conjunto. Pero si veo que la persona no trabajó correctamente y no me responde correctamente, obviamente porque solamente una persona del grupo trabajó en esta base de datos. Hasta aquí, ¿hay alguna duda con respecto a la forma en que se va a evaluar los trabajos, las pruebas? Chicos, Se entendió por lo menos de mi parte. ya. Vamos a seguir bajando. Me voy a ir aquí a la planificación por unidad. Hoy día ya vamos a ver lo que es ya la introducción. La introducción a las bases de datos, los tipos de bases de datos, ya tanto jerárquicas, de red, relacional, orientada a objetos. Nosotros vamos a ver principalmente después la relacional y también vamos a ver definiciones de los datos, entidades de relaciones, vamos a ver lo que ya es un modelo de datos, a qué se refiere, los procesos de abstracción también. Eso va a ser lo que vamos a ver hoy día, que es un poco ya la introducción a las bases de datos. Y ya la próxima semana vamos a partir ya en bruto con respecto a la primera prueba, que vamos a ver los niveles de atracción tanto para ver el grado, la dependencia, que obviamente son términos que no se entienden mucho ahora, pero vamos a ir viendo en el camino y vamos a ir trabajando. Y aquí es donde ya la semana 3 vamos a ir trabajando en ejercicios prácticos para este modelo de entidad de relación. En clase también vamos a ir viendo de forma de papel y lápiz, que es la primera prueba. Y ya la cuarta semana, no, la quinta semana, que es el receso de fiestas patrias, que ya aquí ustedes tienen la semana completa. Bueno, que son los 2 días que es por feriado y los demás días es porque la universidad los dio para que descansen. Y ya después vamos a ir viendo distintos modelos y técnicas de normalización de datos, donde existen diferentes tipos y técnicas de normalización, que son 3. Vamos a ir trabajando, obviamente, siempre de la mano con ejercicios prácticos en el laboratorio, sino que en clases también, realizando consultas, que bueno, que son las consultas, al SELEC se le llama como la lectura de los datos, al update la modificación, el delay la eliminación, todo de la mano con este lenguaje que es el SQL. Y ahí ya viene la mano de la el modelo relacional es lo que ustedes van a hacer en la primera prueba y va a ir de la mano con este lenguaje de programación. Y ya el de la semana 10 vamos a ir viendo este mismo trabajo que se va a agregar un grado de dificultad, que es el control de concurrencia, y diferentes tipos de sentencias que son un poco más complicados. Y aquí vamos a hacer ya el trabajo, que es el trabajo 1, que obviamente viene de la mano con el resultado de aprendizaje 1 más el resultado de aprendizaje 2, que este es un informe. Y ya el resultado de aprendizaje 3, que es donde vamos a ver estas bases de datos no estructuradas.
y van a tener que presentarme y crearme esta base de datos. Yo les voy a dar los temas de los distintos temas y ustedes me van a tener que elegir. Por ejemplo, les voy a pedir, no sé, una base de datos de aviones, una base de datos de comida, una base de datos que me tienen que crear de lo que sea. Yo les voy a dar todas las especificaciones, ustedes solamente me tienen que crear esta base de datos y presentármela el día 4 y 5, si no me equivoco, de diciembre. Ustedes las clases presenciales las terminan la última semana de noviembre, que es el 28 de noviembre. El 28 de noviembre sería nuestra última clase presencial y, o sea, presencial entre comillas, que es con materia, y ya el 4 y el 5 nos juntaríamos el último para poder yo evaluarles, y el día 5 yo les cierro el semestre a ustedes, el día 5 de diciembre. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda con respecto a toda la planificación? Profesora, Ninguna, profe. Ya, alguien me habló que dijo, en el trabajo 3, ¿usted entrega un problema, digamos, un texto o nos entrega el modelo relacional? no, yo les voy a entregar, es un texto donde van a haber diferentes especificaciones, por ejemplo, voy a tener que, les voy a pedir, por ejemplo, ya si es de aviones, les voy a decir que la base de datos permita leer los datos que sube el cliente, a lo mejor. También si va a estar el usuario, el administrador de esta base de datos, que el usuario administrador me permita eliminar en el caso de que el cliente suba erróneamente algún dato a esta base de datos. Son especificaciones así yo les voy a entregar y ustedes me van a tener que desarrollar todas esas especificaciones. Por ejemplo, lo mismo que pueden hacer ustedes en la plataforma, en el LMS, de subir, o sea, de subir alguna plataforma, de modificar algo, todo eso yo les voy a entregar. Gracias, profe. Ya. Chicos, ¿alguna otra duda más? Ya para partir con la primera parte, con la introducción a la base de datos. Ya bueno, cualquier duda, en caso de cualquier cosa, voy a estar atenta al correo. Lo que sí, por favor, les pido que los que no tengan problemas con respecto al choque horario, tratemos de irnos el viernes para poder aprovechar bien esas 2 horas, si no vamos a tener que buscar una solución y ver la mejor forma para poder este laboratorio tener las 2 horas. Yo voy a tratar de solucionarlo antes de la primera semana de septiembre. Y bueno, ya Silvia por lo menos me dijo que ella se podía ir al día viernes. Así que voy a estar esperando esos correos. Si no me llega ninguno, ya le aviso la próxima semana, el día lunes, qué decisión tomé con su director de escuela. Les voy a proyectar la PPT para partir con la primera parte. Ahí están viendo la PPT, ¿verdad? Sí, Sí, ya. Bueno, principalmente hoy día la clase igual es un poco a lo mejor más latera porque es solamente materia, pero necesito darles un contexto más allá de lo que es la base de datos y de cómo vamos a ir viendo cada uno de los puntos e introducirlos más allá al tema. Las clases mías antes de partir siempre van a ser justas y precisas, no va a ser tanta materia porque siento que no se aprende tanto.
Entonces, siempre les voy a entregar los conocimientos justos y precisos para que puedan entender toda la forma práctica de estas bases de datos. Pero para darle un contexto a lo que es la base de datos, bueno, como dice acá, hay un conjunto de datos organizado de tal forma que permite obtener rápidamente varios tipos de información. ¿Y a qué me refiero con esto? A que se pueden existir grandes aplicaciones o usuarios, hasta los teléfonos móviles o las agendas, por ejemplo, que online, todo eso son bases de datos que permiten asegurar la integridad de los datos y así facilitar siempre el labor de los usuarios. ¿A qué me refiero con este labor de los usuarios? A los usuarios como ustedes, que por ejemplo, si quieren ingresar una misma agenda online, a lo mejor un calendario, esos son bases de datos donde el usuario trabaja y el usuario ya cliente, que es el usuario que hace funcionar o que hace trabajar esta base de datos pueda de forma fácil ingresar datos. Eh, ya el servidor es como la base de datos como tal, que es como el LMS, por ejemplo, que es la parte detrás de lo que se crea, el código. Entonces siempre tienen que pensar en crear un modelo de datos, ya que me refiero como un modelo de datos, por ejemplo, si necesitan crear una plataforma, una página, un sistema de aviones, ¿qué es lo que necesita este modelo? A lo mejor necesita una parte del cliente donde se van a ingresar todos los datos del cliente, una parte donde se va a ingresar todos los datos de los aviones, una parte donde se va a ingresar todos los datos de dinero, de factura, etcétera. Y eso es lo que tienen que ir teniendo claro al momento de realizar un modelo de datos para trabajar con estas bases de datos. Consideren una base de datos como un conjunto donde van a estar todos los datos que ustedes van a ingresar. Siempre consideren eso, donde va a estar toda la información que ustedes quieren ver. Y es lo mismo que muestra acá la imagen. Por ejemplo, la del medio es lo que hace referencia a esta base de datos. Y donde podemos ir viendo cada uno de que se puede ingresar de un computador, de una página web, desde la nube. Entonces, eso es súper importante y donde tienen que ir considerando al momento de trabajar. ¿Y a qué es lo que voy y por qué les interesa usar siempre una base de datos? Y aquí existen diferentes ejemplos. Mayor, existen diferentes puntos. Por ejemplo, aquí no hacemos referencia con mayor independencia, donde los usuarios van a trabajar independiente al momento de usar estas aplicaciones o estos sistemas, porque los usuarios no van a depender de alguien que esté detrás al momento de ingresar un dato. Por ejemplo, ustedes cuando compran algún pasaje de bus o de un avión, no existe alguien que esté detrás diciéndole cómo hacerlo, sino que ustedes ingresan a la misma página y lo compran solo porque la misma página le indica lo que tienen que hacer. Mayor disponibilidad y aquí es donde facilita siempre el acceso a todos los datos y ustedes pueden ingresar sin ningún problema a este tipo de base de datos sin tener problema con respecto al momento de acceder, al que no se caiga, al que no falle, al que ustedes no tengan un problema de ingresar cada vez que ustedes ingresar un dato, al momento que ustedes quieran ingresar a este sistema. Eso se refiere con mayor disponibilidad. Y siempre una base de datos obviamente tiene que tener una mayor seguridad, la protección de los datos, y eso es lo que podemos ir viendo en cada una de estas bases de datos donde podemos encontrar los datos. Es súper importante el día de hoy con lo que pasa con respecto a los hackers, con respecto a todo el tema de que la vulnerabilidad de los datos. Es súper importante ver cómo proteger estos datos. Existen diferentes formas. Obviamente ustedes en esta parte cualquiera va a poder ingresar a una base de datos porque yo les voy a enseñar
que al momento de crearla, teniendo el link, que es, por ejemplo, la forma en que usted ingresa en una página, se va a poder ingresar fácilmente, pero es porque no tenemos el dinero ni nada para poder protegerlo. Pero si yo no tengo ese link, no hay manera de poder ingresar a esta base de datos que ustedes mismos van a crear. Yo les voy a enseñar para que eso también les dé la seguridad al momento del trabajo final. El otro ejemplo que hay es que tiene una menor redundancia y es porque un mismo dato no se encuentra almacenado en múltiples ficheros. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que un dato siempre se almacena de forma única o se puede almacenar en diferentes esquemas. ¿Y a qué me refiero con diferentes esquemas? Podemos tener que el cliente, por ejemplo, el mismo dato del cliente de cualquier, por ejemplo, yo, Camila Flores, se puede almacenar en la base de datos de clientes, pero también se puede almacenar en la base de datos donde van a estar los usuarios de los aviones y todos los usuarios de la historia, a lo mejor, pero nunca se va a repetir que van a haber dos almacenamientos de dos clientes sí o sí que se repitan. Y eso es la idea de que nunca haya una redundancia con respecto a los datos, siempre que sea la menor cantidad de redundancia con respecto a lo que ustedes están ingresando. ¿Por qué? Porque si existe, por ejemplo, yo cada vez que ingreso a esta página web, por ejemplo, de los aviones, y cada vez guardo en la base de datos Camila Flores, y todas las veces que yo compre, su base de datos no va a ser eficiente, que es el otro ejemplo que sale aquí, con mayor eficiencia de captura, codificación y entrada de datos, porque vamos a tener una gran cantidad. Si yo como Camila Flores compro toda la semana este mismo pasaje, a lo mejor voy a tener miles de Camila Flores en esta base de datos. Por eso, al momento que, por ejemplo, ustedes, no sé, compran un pasaje y ya está registrado su root, automáticamente, casi la gran mayoría de las páginas se les rellenan automáticamente los datos. Y eso es lo que ustedes tienen que tener claro al momento de tener menor redundancia y van a tener una mayor eficiencia, mayor coherencia, mayor, bueno, sale aquí también mayor eficiencia, mayor valor informativo, mayor facilidad y sencillez al momento del acceso de la base de datos. No se les va a pegar, no se les va a caer. Y eso es lo que tienen que ir viendo con respecto al momento de crear una base de datos. No sé si se va entendiendo la importancia de las bases de datos. Chicos, por favor, les pido igual que me vayan interrumpiendo en caso de que tengan duda o no vayan entendiendo algo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Yo tengo una duda, profesora. Ni- Con respecto a la base de datos, ¿esta se puede vincular a una plataforma externa? Por ejemplo, una aplicación de la cual el cliente entregue datos y estos sean guardados automáticamente en la base. Exactamente, sí, también se puede. Por ejemplo, la misma base de datos de los bancos. Los bancos ahora tienen estas típicas aplicaciones que tú las puedes tener en el teléfono, donde también puedes transferir, donde también puedes, bueno, transferir, mover plata, obviamente, y lo mismo puedes hacer dentro de la página web del Banco Estado, transferir, eh, hacer diferentes tipos de cosas con respecto a tu dinero, que es lo mismo que puedes hacer en la aplicación. Entonces, eso también se puede. A eso te refieres, ¿verdad? Sí, sí, algo así. Y para entregarle la seguridad a esta base de datos, ¿se debe invertir una gran cantidad de dinero o se Mira, pueden hacer algo? sí, o sea, no es tanto, mira, va a depender. Obviamente los bancos, yo trabajo ahora con banco, mira, te voy a dar un ejemplo súper claro. Yo trabajo con Redban. Redban es el que trabaja con todos los bancos de Chile. Entonces ellos, la seguridad que invierten y el dinero que invierten con respecto a los datos y con respecto a los datos, porque trabajan con todos los datos de dinero de todo el país, es súper elevado.
pero si te vas a una plataforma que a lo mejor sea una base de datos más pequeña, a lo mejor de solamente un negocio pequeño, el dinero que van a invertir en seguridad de los datos no es tanta. Entonces siempre tienes que ir viendo cuál es el modelo que tú vas a trabajar. A lo mejor si es una panadería solamente y tienen una base de datos de una panadería y que no trabajan con el dinero de una persona, que no sino que solamente con los pedidos. Solamente con los pedidos que ellos tienen, a lo mejor su seguridad va a haber una seguridad, pero no va a ser tan elevada. Pero si te vas a lo mejor este mismo banco que trabajo con Redbank, donde trabajan con todos los datos de los clientes, con dinero, con grandes cantidades de dinero y con todos los bancos, obviamente su seguridad y el dinero que van a invertir en seguridad es totalmente elevado. Entonces siempre tienes que ir viendo ese tema. Cómo es la base de datos, cuál es tu modelo y qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, en el trabajo final yo lo mismo les voy a hacer, que me creen a lo mejor un negocio de una panadería, que solamente tenga los pedidos donde el cliente pueda hacer los pedidos, pueda eliminar a lo mejor un pedido y que el usuario, el administrador, pueda ver estos pedidos, pueda modificar, pueda anular, etcétera. Entonces, esas seguridades no son tan elevadas y no pasa nada. Obviamente necesitan un grado de seguridad porque también cualquier persona no cualquier persona puede anular un pedido, no cualquier persona puede ver estos pedidos y así es lo que tienes que ir viendo al momento de tomar estas decisiones. No sé qué más habló, que no veo los nombres, pero no sé si se Mm, entendió. sí, sí, estoy entendiendo. Que le preguntó porque tengo en mente cierto proyecto y para ello esto me vendría excelente. En tema de la seguridad en la base de datos, tenía la duda con respecto al presupuesto a invertir y todo lo demás. Sí, sí, no, sí, no es tanto. En el momento, obviamente, si trabajas ya con dinero, es un poco más elevado y vas a tener que invertir en seguridad sí o sí, porque ahí ya estás trabajando con dinero. Entonces, obviamente no va a querer que cualquier persona ingrese y te robe lo que lo que tú tienes. O sea, en ese sentido va a tener que invertir harto. Pero si ya no es tanto con trabajo con dinero, no se invierte tanto en seguridad, pero sí o sí existen métodos donde tu seguridad, van a estar seguros los datos, solamente que no va a ser tan grande como el sistema que tienen los bancos. O sea, el sistema que tienen los bancos es muy imposible ingresar, excepto que sea hacker que hubo una vez y que es una vez a las miles donde hacen este tipo de hacker y vulneran todo el tipo de los datos. Claro, claro. En donde se requiere mínimo un conjunto de supercomputadoras para procesar todo en tiempo Exacto, récord. sí, es súper extraño incluso, que creo que ha pasado una vez que pasó en el Banco de Estado, si no me equivoco, cuando les pidieron dinero para poder, que existe un tipo de hacker donde les piden dinero para poder liberar toda la información si no se las tienen todas retenidas, pero fue por un tema de que un trabajador ingresó una parte y ahí fue como que vulnerabilizaron todos los datos, pero tampoco es porque por un problema del banco, sino fue por un problema de un usuario del trabajador. Entonces, Mm, es súper importante tener claro el tema de cómo trabajar con los datos y cuál es tu modelo. de acuerdo, profesora. Muchas gracias por toda esta explicación. Sí, no hay problema. Así que pregúntenme nomás. Así que cualquier cosa me interrumpen porque no estoy viendo ni las manos ni nada. Y sí. Bueno, existen también diferentes tipos de base de datos y la podemos ver en diferentes categorías.
donde aquí vamos a ver primero según la flexibilidad de la modificación, donde existen, donde se pueden ordenar de cómo se ordenan estos datos. Existen dos formas, que son las bases de datos estáticas y las dinámicas. Estas estáticas, como dice, están diseñadas solamente para la lectura de los datos, donde, en otras palabras, estas solo almacenan y registran datos. No pueden modificar, no pueden eliminar, solamente se ingresan datos a estas bases de datos, solamente se analizan los datos a largo tiempo y no se hace nada más. Esas son las estáticas. Estas principalmente se utilizan como para implementar proyecciones estadísticas más que nada para tomar decisiones ya en el ámbito empresarial, porque ahí solamente se ingresan datos, ya se acumula historia, no se hace nada más que ingreso, no se elimina, no se modifica, no se hace nada. Entonces eso es lo que hace referencia a la base de datos estática. Y las bases de datos dinámicas, estas son las que ya son modificables en el tiempo, o sea, todo lo contrario. Y en donde aquí las bases de datos se pueden actualizar, se pueden editar, se pueden eliminar. Por ejemplo, aquí podemos ver las mismas tiendas que son para inventario, se pueden ver los precios de los productos, a lo mejor un producto en este mes va a costar 100 pesos, el próximo mes va a costar ya 50 pesos. Entonces, esas son las que son las bases dinámicas y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Nosotros vamos a trabajar más con bases de datos dinámicas porque estas bases ustedes van a aprender a actualizar, a eliminar, a editar y todo esto con este lenguaje que es el SQL. Existen otro tipo de SQL, yo también he trabajado con PHP, que es otro lenguaje, que también lo requiere aquí el programa de ustedes, pero es un lenguaje un poco más elevado y es un poco más informático más que industrial. Yo trabajo harto con industriales porque yo trabajo en el área de BI, que es un ramo que ustedes tienen un poco más adelante, que es gestión de información, que lo más probable, si es que yo sigo acá, se los pueda dar yo, pero es un ramo donde se trabaja con los datos para analizarlos y se trabaja harto con SQL. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a utilizar harto este lenguaje porque al momento que ustedes ya egresen, lo más probable es que si se van por esa área, van a trabajar harto con el lenguaje SQL. La otra parte que se pueden ver con respecto a estos tipos es según el contenido. Esta segunda clasificación depende principalmente del contenido que se necesita analizar. Y aquí existen tres tipos ya, algunos ejemplos que son estas bases de datos bibliográficas, donde estas ya nos permiten clasificar varios campos de datos, que por ejemplo generalmente es para donde se pueden consultar por modo ya separado o en conjunto con estos datos. Y me refiero a un ejemplo claro, puede ser por ejemplo los libros donde podemos ver el autor, a lo mejor el año de la publicación, cuál es el editorial, el año, etcétera. Y podemos ir viendo todos estos datos. Por eso es súper importante que entiendan o que se hagan una idea de cómo son estas bases de datos. Imagínense siempre estas páginas web donde ustedes hacen pedido, donde ustedes compran, donde ustedes pueden modificar, a lo mejor eliminar del carrito de compra. Esos son problemas y esas son cosas que ustedes van a ir realizando en este ramo. El otro es base de datos de texto completo, en donde este tipo de base de datos son para buscar principalmente palabras claves o para buscar, consultar en realidad más trabajos académicos y de investigación. O sea, son idóneas para esto porque se buscan, por ejemplo, existe una plataforma que son bases de datos, no sé si han escuchado de la Woz,
que son bases de datos que están en la misma página de la biblioteca de la UCM. Si no, traten de buscarla. Son súper buenas esas bases de datos. Ustedes con el correo institucional pueden buscar trabajos académicos, revistas, publicaciones que hacen doctores. Obviamente está todo en inglés, pero traten de buscarlas. Son bases de datos súper buenas. Y eso hacen en este punto. Incluso se las voy a mostrar por si es que no la conocen, no sé si la han visto. ¿Se logra ver? Aquí está, que son bases de datos que la tiene la misma UCM y ustedes pueden buscar esta base de datos. Bueno, una de las más conocidas y la mejor que tiene revista es la WOS. Ustedes ingresan con su usuario. Ay, chuta, tengo que cambiar el este. Pero ingresan con su usuario y pueden acceder a este tipo de artículos y eso hace referencia a este tipo de base de datos que son de texto completo. Pero en el caso que quieren investigar es súper bueno y yo como estudiante, bueno, yo sigo siendo estudiante de la universidad que de magíster, entonces son bases de datos que son súper importantes y que ayudan harto al nivel académico. En el caso que no la conozcan y quieran un poquito más, me avisan y yo les mando todo el tutorial y cómo se utilizan, pero son súper buenos. Y la otra base de datos es la de directorios. Estas son usadas principalmente por la mayoría de casi toda la gente sin darse cuenta, porque son, por ejemplo, agendas donde ustedes pueden almacenar, por ejemplo, existe el calendario, por ejemplo, una agenda de contacto, de números de teléfono, datos de código postal. En realidad este de directorio es como el típico que aparece en el Google, que es como el calendario que aparece en la parte de aquí. Se lo podemos. Este. Eso también es una parte de la base de datos donde ustedes también pueden programarlo con SQL, ingresar un calendario, ingresar una fecha, ingresar a lo mejor una cita donde pueden ver este tipo de acá aquí en crear. Entonces eso también es algo que, este incluso es un ejemplo que yo les puedo pedir de cómo programarlo en el trabajo final. Incluso creo que este es un ejemplo porque creo que está el de los aviones, el de los pedidos y este de calendario. Yo les voy a dar a elegir, tengo que ver cuántos grupos son para ver que todos sean diferentes. Pero estos son ejemplos con respecto a los de directorios. Hasta aquí, ¿hay alguna duda con respecto a las de según el contenido? Sí, ¿ninguna? Ya. Ya, el otro es, según los modelos de base de datos, ya estos son ya los más importantes, porque este tipo de base de datos nosotros vamos a trabajar principalmente con las bases de datos relacionales, pero vamos a ir viendo cada una de este tipo de base de datos. En esta principalmente se caracteriza por los diferentes modelos donde se administran los datos. Y, por ejemplo, la primera, que es la base de datos jerárquica, esta base de datos, imagínense como un árbol, donde se ordenan según el orden de importancia con respecto a cómo se va a realizar, por ejemplo,
se ve, creo que tengo una imagen acá. Sí, aquí mismo, a ver, sí, el jerárquico. Por ejemplo, bueno, acá está mejor el pavimento, dice, reconstrucción, mantenimiento, rehabilitación. Ya desde mantenimiento se va hacia abajo, que es rutinario, correctivo, preventivo, que es un ejemplo que encontré súper bueno, pero el jerárquico al final se ve con respecto al primero, que es el padre, que se le nombra así, donde de aquí se desprenden, este es el mayor nivel de importancia, y de aquí se desprenden hacia abajo, que son los hijos, que aquí ya empiezan a ver, por ejemplo, la reconstrucción, mantenimiento, y de aquí ya la raíz, que se originan, al no tener un padre, se originan a través del hijo, se llama. Y aquí, que es el nivel donde salen todos los nodos con respecto a este rutinario correctivo. Y de aquí también se pueden seguir y así sucesivamente sigue a lo que es, se le puede llamar un árbol que se ve a través del primer nivel, que es el nivel más importante. La otra base de datos que se ve es la base de datos de red. Esta base de datos es muy parecida a la otra, pero pueden tener varios padres, no solo uno como el primero, que el jerárquico, que aquí teníamos solamente el de pavimento, si no me equivoco. Si mejora pavimento, bueno, aquí también tiene uno que es mantenimiento, pero también puede tener más padres, que es, por ejemplo, pavimento rígido, pavimento flexible, y ahí pueden salir lo que son los hijos. Es muy parecido al jerárquico, solamente que puede tener más padres. Las bases de datos transaccionales, estas son las encargadas de enviar y recibir datos a gran velocidad. Aquí podemos ir viendo lo que son los sistemas bancarios. Estos son los que se registran operaciones, ven lo que es el ingreso, lo que es el ingreso de dinero, a lo mejor el descuento del dinero, etcétera, pero a eso se referencia las bases de datos ya transaccionales. Por ejemplo, bases de datos que son, por ejemplo, el de Banco Estado, Banco Chile, Banco Santander, o el sistema que tiene Redban, que es el sistema de todos los bancos, y así sucesivamente. Hasta este punto, hasta el tercero, ¿hay alguna duda? No, profe. Ya, No, profe. digamos entonces. Y el cuarto, que son las bases de datos relacionales, esto es un tipo de base de datos que son los más utilizados. El lenguaje predominante de este tipo de base de datos es el más conocido, que el que vamos a ver nosotros, que es el SQL. Este tipo de base de datos aquí se almacenan en tablas, y donde vamos a ir asociando cada tabla a otra tabla. Por ejemplo, el cliente va a estar asociado a los productos a la boleta, y así sucesivamente. Cada una de estas bases de datos, cada una está relacionada a la otra tabla. ¿Y a qué me refiero con tabla? Por ejemplo, donde van a estar todos los datos del cliente, esa es una tabla. Van a estar los datos de todos los productos, esa es otra tabla, donde va a estar el nombre del producto, el precio del producto, y así sucesivamente. Estas son las más utilizadas por los usuarios como nosotros, porque el modelo está súper bien organizado. Por eso este es lo que nosotros vamos a ir viendo en la primera parte, en la unidad 1 y en la unidad 2. En la unidad 3, que es donde ustedes van a realizar este modelo, no va a ser relacional, sino que ustedes van a crear tablas solamente, una tabla pedido, a lo mejor una tabla cliente, pero que a lo mejor hay algunas que no van a estar relacionadas, y no significa que estén malas, porque esas son bases de datos que son no estructuradas. Pero en la primera parte vamos a ir creando bases de datos ya relacionales.
La otra base de datos son las bases de datos deductivas o lógicas. Estas se usan generalmente en buscadores o que tratan de almacenar en realidad datos y consultarlo mediante búsquedas que siempre van a tener, que van a estar sujetas a reglas. Por ejemplo, se puede buscar solamente el nombre a lo mejor, o van a tener operadores lógicos como el i, el o, que es el AND, el OR, etcétera, pero siempre van a estar sujetas a reglas. Y como me dan un momento, se me va a apagar el computador para conectarlo. Y ahora sí. Entonces, como les decía, estas bases de datos deductivas o lógicas siempre van a estar sujetas a reglas, pero estas reglas establecidas por fórmulas matemáticas o algoritmos lógicos como el I o el OR. Entonces, estas son las que principalmente se usan para los buscadores, que van a solamente buscar datos y leer datos. La otra base de datos son las bases de datos multidimensionales, donde principalmente estos tipos de base de datos se utilizan para ciertas funciones concretas, donde principalmente los datos o los campos que van a ver se van a poder almacenar en distintas tablas. Por ejemplo, se van a representar en distintas tablas, que son las tablas que yo les explicaba, y van a poder leerse no solamente la tabla cliente por separado, sino que las tablas producto, cliente y todas juntas en estos típicos buscadores. Entonces hace referencia tanto a la base de datos deductivas y lógicas como también a la base de datos relacionales. Pero esta lo que tiene distinta a las relacionales es que no tiene ninguna dependencia con la otra. Y esta es la que nosotros vamos a ir utilizando ya en la unidad última, que es la que yo les voy a evaluar. Y la penúltima base de datos, esta base de datos son las orientadas a objetos. Estas son una de las más modernas y principalmente generan una gran eficiencia y capacidad y una gran potencia, porque esta no se guarda toda la información detallada sobre el mismo objeto, ya que esta se almacena por completo, sino que, ¿a qué me refiero con esto? Que almacena todos los datos de una vez y no los vuelve a pedir. Esta base de datos se pueden diferenciar con las otras, o sea, tienden a asimilarse con las otras porque admiten en realidad un poco más de contenido. Estas bases de datos están un poco más elevadas con respecto a las que ustedes van a ir trabajando porque almacenan más datos, en realidad son bases de datos a gran escala. Y la última, la base de datos documentales. Esta en realidad son bases de datos que se utilizan para guardar documentos. Estas se utilizan con otro lenguaje, principalmente que son el NoSQL, que es un lenguaje muy parecido al SQL, pero tiene otras sentencias y otros códigos que cambian con respecto a ese lenguaje. Pero este tipo de base de datos almacena grandes volúmenes de información, pero a la vez en corto tiempo. Eso es la única diferencia con respecto a la otra base de datos. Guarda hartos volúmenes de datos, pero en cortos periodos. Aquí podemos ir viendo cada uno de estos ejemplos, que por ejemplo les quería mostrar el relacional en realidad, que es la que nosotros vamos a ir viendo. Por ejemplo, existe...
¿Ven el puntero, verdad? Sí. Sí, ya. Este, por ejemplo, hace una tabla que es con respecto a la fecha, a un código de algo y a la ruta. Aquí también tiene el código, que si se dan cuenta también está en esta tabla, o sea, también está relacionada, pero también tiene el nombre de la actividad. Y esta tabla, que es la que tiene la unión de estas dos tablas, donde va a tener la fecha, que es como el ID, que hace referencia como al identificador único de esta tabla. También tiene la ruta y a la vez tiene el nombre de la actividad que hace referencia a ese código. Entonces, cada una de estas tablas está relacionada, como lo indica el nombre, que es un modelo relacional. Y con respecto al otro, que es orientado a objetos, hace referencia, por ejemplo, al objeto, a lo que nosotros queremos ver, por ejemplo, el objeto 1, el informe del mantenimiento, donde va a tener la fecha, la actividad, la ruta, etc. La instancia del otro objeto, que hace referencia a esta misma, por ejemplo, la fecha, la actividad, que es el ejemplo. Y el objeto 2 es la actividad del mantenimiento, donde va a tener el código, el nombre de la actividad, unidad, producción, pero en realidad como dato. Esto es lo que nosotros vamos a ir trabajando en la segunda prueba, donde aquí ustedes van a permitir realizar este modelo de esta forma. En la primera parte ustedes es a través de papel y lápiz, donde trabajar con un modelo relacional, pero de otra sentencia. Y eso es lo que yo les voy a enseñar ya la próxima clase, que vamos a ir viendo a trabajar con respecto a la cardinalidad. Por ejemplo, si una tabla va de unos a muchos. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, se ve un ejemplo claro que es de los estudiantes profesor, que un profesor puede realizar varias clases a varios estudiantes, o puede también un profesor realizar una clase a un solo estudiante. Y así se va viendo lo que es con respecto a la cardinalidad. Se ve de que un profesor, o sea, uno, hace muchas clases a muchos, o también un profesor puede hacer a un solo estudiante una clase, pero muchos profesores no pueden hacer muchas clases. Bueno, también de repente se da el caso, pero véanlo como que muchos profesores, yo en este ramo no hay muchos profesores haciendo este mismo ramo a ustedes, porque sería repetitivo. Entonces ahí tienen que ir viendo ese tipo de cardinalidad con respecto a si es de muchos a muchos, de uno a muchos, y eso es lo que yo les voy a ir enseñando con respecto a cómo realizarlo en papel, antes ya de ir ya a trabajar con los software y todo eso. Antes de ya trabajar con respecto a su base de datos, siempre tienen que tener claro el modelo de datos. El modelo de datos es donde ustedes van a ver y cómo crear para poder ingresar estos datos, a manipular los datos. Como dice ahí, un modelo de datos en realidad es un conjunto de conceptos, reglas y convenciones bien definidos que nos permiten aplicar una serie de abstracciones a fin de describir y manipular los datos de un cierto mundo real que deseamos almacenar en una base de datos. O sea, todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes ven dentro de las páginas, de lo que ustedes trabajan, el LMS, etcétera, son datos. Y esos datos están a través de un modelo de datos donde tienen el usuario. Ustedes son usuarios, por ejemplo, del LMS, usuarios que son el alumno. Yo también soy un usuario que soy profesora dentro del LMS y así sucesivamente. Entonces, para facilitar estos tipos de modelo de datos, existen diferentes mecanismos de abstracción, donde está la clasificación, la agregación, la generalización, y eso es lo que vamos a ir viendo.
Por ejemplo, como les dije, existen estos tres tipos de mecanismos de abstracción. Está la clasificación, que la clasificación es donde ustedes van a extraer las características más comunes de un conjunto de datos. El mecanismo contrario, como dice ahí, se llama particularización. Por ejemplo, un ejemplo que les puse acá es que es un pupitre, en realidad un escritorio, lo clasificamos como un mueble escolar. Pero también aquí les puse otro que está el profesor, en donde también los podemos clasificar con doctorado, maestría o sin grado. Entonces, ese es un mecanismo donde ustedes pueden ir clasificando cada uno de estos modelos. El otro tipo de abstracción donde tenemos el de agregación, este tipo es donde ustedes van a ir agregando propiedades a la misma clase, por ejemplo, y a la clase se le llama al conjunto general, por ejemplo, curso, podemos tener un auto, un computador. Y a esto se le agregan diferentes elementos que lo hacen único, que los pueden ver de forma clara, que es, por ejemplo, un curso o que es un computador, un automóvil. En este caso, por ejemplo, un curso va a tener un código, un nombre, un número de horas o una descripción. Aquí también está el del automóvil, por ejemplo, tiene las llantas, sí o sí, el motor, el chasis, etcétera. El computador, por ejemplo, tiene el teclado, el monitor, la CPU, la impresora, que son diferentes claves para poder identificar la clase como tal. Por ejemplo, una fecha también tiene, creo que la tengo, sí, tiene el día, el mes, el año para poder identificar esta clase clara y poder entender principalmente que para que sea fecha sí o sí tiene que tener un día, un mes y un año. Lo mismo de un auto, para que sea un auto tiene que tener las llantas, el motor, el chasis, etcétera. Y lo mismo para que sea un computador, tiene que tener el monitor, el teclado, el mouse, la CPU, etcétera. No sé si se va entendiendo con respecto a estos dos tipos de métodos de abstracción, que es la agregación y la clasificación. Chicos, ¿se entiende hasta aquí? Sí, profe. Ya. Y el otro es la generalización. La generalización, en este podemos identificar lo que son las subclases. Por ejemplo, bueno, les puse ahí profesor estudiante, donde aquí para que sea la generalización debemos identificar que profesor y estudiante a lo mejor es una persona. Y esa persona es lo que hace referencia a la generalización y la persona es la clase. Por ejemplo, el otro ejemplo que les puse es que está la silla, bueno, la silla es un mueble, la silla, podemos ver que existe, no sé, la mesa y todo eso. Y la clase va a ser, significa que va a ser un mueble. Entonces, así ustedes, que es lo mismo de acá, profesor estudiante, que es la especificación, que es lo contrario a la generalización, donde va a tener sí o sí subclases para identificar a la superclase que va a ser, en este caso, la superclase que va a ser persona. Por ejemplo, si tenemos diferentes autos, no sé, camioneta, eh, tenemos un auto, una moto, etcétera, eso hace referencia a una superclase que son automóviles o que son medios de transporte, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos diferentes subclases, que tenemos el avión y el helicóptero, donde la vamos a ver en una superclase que es un vehículo de transporte aéreo, y también tenemos una superclase que es un vehículo de transporte marítimo, y la superclase que hace referencia a vehículos de transporte.
por ejemplo, este es el típico ejemplo de vehículo, donde existe la bicicleta, la motocicleta, el automóvil, el camión, el avión, y así sucesivamente. Y en este tipo de, aquí la superclase indica lo que es el vehículo. Siempre tienen que considerar que la superclase es la forma más general de ver cada uno de cómo se agrupa cada uno de estos tipos de características o de objetos que existen o ejemplos que les van a ir dando. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? Yo tengo una duda, profesora. Dígame. En el caso de después de la subclase viene algo, por ejemplo, después de la motocicleta puede tener esa, la marca de la motocicleta o el modelo, ¿también sería una subclase después de eso? Ya, Una ahí, subclase. ya, ahí tú lo que estás haciendo es agregar, haciéndole una agregación, porque ahí le estás agregando, me estás diciendo que la motocicleta está teniendo la marca, ¿qué más me dijiste, perdón? La marca, El modelo, el cosas así, po. modelo, etcétera. Algo que Entonces ahí, defina de otra motocicleta. claro, entonces ahí lo que estás haciendo es agregarle características a esa motocicleta, diciendo que a lo mejor esa motocicleta, pucha, no tengo idea cuáles son las marcas de motocicleta, pero eh, la cierta marca de Pedro es esa marca de esa motocicleta, es de color rojo, entonces al final eso hace referencia a la agregación. Pero no quiere decir, les voy a mostrar un ejemplo, que ustedes pueden combinar tanto la agregación como la generalización. Y les voy a mostrar un ejemplo. Denme un momento. Profesora, Díganme. cuando usted se refiere a superclase, se refiere como a una entidad que no está relacionada con nada más, es como la que parte. No es la que, claro, es la que parte, porque esa es la forma más general de ver esa superclase, que ya no hay manera de que, por ejemplo, persona, más arriba de persona, no llega nada más que hasta persona. A eso es lo que voy. Ah, ya, o sea, en este caso es automóvil, como usted lo llama, superclase, por decirlo así, Claro, y la otra de como las auto, RAM claro, que salen de automóvil, que en este caso yo lo conozco como atributo, que yo igual manejo algo el ramo. claro, como atributo. Ah, ya. Sí. Tienes que considerar que atributo es como las características de lo que hace referencia. Por ejemplo, el atributo puede ser, por ejemplo, si ya tenemos lo mismo que una tabla, por ejemplo, tenemos la tabla producto y está el atributo de marca, existen atributos de la marca de este producto, el precio de este producto, y todo eso son atributos de la tabla producto. A eso Ah, hace ya. referencia también los atributos, que Nombres, son por como ejemplo. las características. Ya. Déjenme buscar el ejemplo que hace la mezcla. Creo que lo tengo por aquí. Denme un momento.
Tengo un ejemplo de una profesora que me lo pasó. A ver, denme un momento si lo tengo por acá. ¿Qué otro ejemplo? Acá lo tengo. Por ejemplo, tengo este. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, Ya. Por ejemplo, este mismo, que es de la ambulancia, dice que la clasificación clasifica este con respecto a la clase ambulancia, que es un vehículo, obviamente. La agregación está formada por rueda, chasis, el motor, etcétera, de esta ambulancia. Y la generalización, que es la ambulancia como tal, que sirve para recoger y transportar enfermos. La asociación no se las quise pasar porque hace referencia a lo mismo que la agregación. Es muy parecido a la agregación, incluso las combina. Entonces, por eso mismo quise pasar solamente la clasificación, agregación y la generalización, pero hace referencia a eso. La agregación en realidad es las características de lo que hace referencia esa clase o esa superclase. Por ejemplo, el mismo automóvil, el automóvil sí o sí, para que sea un automóvil, no tiene que tener rueda, tiene que tener el chasis, tiene que tener el motor, si no, no es un automóvil. Para clasificar ese automóvil, sí o sí tiene que tener a lo mejor la matrícula, va a tener que tener algo súper claro para poder clasificar es que sea automóvil y no sea otra cosa, a lo mejor que no sea eh, otro objeto a lo que estamos haciendo, a un mueble, por ejemplo, para que sea un automóvil. Y con respecto a las generalizaciones, la parte más general en realidad es el automóvil, porque a lo mejor aquí este es una ambulancia, pero la ambulancia hace referencia a lo que es el automóvil. No sé si se entiende con respecto a estos tres tipos de eh, mecanismos de abstracción. Chicos, sí, sí, se ya. comprende. La idea de esto, hoy día ya terminamos la primera parte, que es un poquito más de introducción. La idea de aquí era que ustedes entendieran la importancia de poder diseñar una base de datos, ya de poder verla con respecto a un modelo, donde nosotros vamos a poder realizar un modelo tanto de físico para poder implementar esta base de datos. Vamos a utilizar diagramas, que en realidad es lo que vamos a evaluar la primera prueba, que son diagramas R, que son de entidad de relación, donde vamos a hacerlo ya primero en papel y con lápiz, y ya después vamos a ir trabajando con distintos software para poder crearlo de forma mucho más rápida. La idea es que en la primera parte lo puedan hacer ya y entenderlo de forma ya ustedes lógica para poder crearlo, y ya después ya existen software que los van creando automáticamente, pero siempre la idea es que lo aprendan y puedan entenderlo. Creo que algo se me va olvidando. Ah, ya. La próxima clase, que como va a ser presencial, vamos a hacer la primera tareita, que son estas tareitas que yo les digo que no son obligatorias, pero que me permiten a mí darles alguna bonificación o algo con respecto a sus pruebas. Lo que les voy a pedir es que me lleguen en un papel solamente, me da igual el papel ni que esté ordenado, pero que me hagan distintos ejemplos con respecto a estos tres mecanismos de abstracción y me lo entreguen al comienzo de la clase y lo vamos a ir viendo en conjunto con cada uno. El que no llega, no hay problema, pero el que llega, obviamente, existe ese tipo de bonificación para la primera prueba. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda antes de ya ir terminando? Yo tengo una duda, pero es con la clase. ¿Cuándo es la próxima clase? ¿Se refiere a La la de próxima, mañana no, la de o la mañana de... no, el 28. Ah, el 20, ya, Sí, sí, ahora nos vemos el próximo lunes. Ojalá ya paren esta lluvia y nos podamos ver presencialmente. ya. Muchas gracias.
Y chicos, por favor les pido que de aquí al jueves, si ya no me llega ningún correo, voy a tratar de ver cómo vamos a hacer el tema del laboratorio, porque claro, es imposible meter a las 70 y algo, porque tengo, les voy a decir al tiro cuántas personas tengo en el LMS en la sección 1. Ahora acá en el portal, o sea, en el Teams tengo 40 y algo, pero creo que son 70 y... Porque en la sección 2 tengo 11 personas. ¿Le hacemos una lista con los que nos podemos cambiar o cómo? Me mandan un correo. Mándenme un correo con su nombre y con su root. Ya. ¿Y mañana no hay que conectarse o igual, profe? No, mañana no, porque necesito pasarles más materia para poder ya trabajar. Tengo 80 personas en el LMS, en la sección 1. Así que se me es imposible meterlos todos en un laboratorio, porque creo que son 43, parece, si no me equivoco. Profesora, y adelantar la de cátedra para mañana, La del próximo ya que, lunes, ya que no tenemos laboratorio. Porque también sería de formato online la clase si la lluvia no para. tú dices no tener la del próximo lunes. No, no, lo digo adelantarla. Si mañana no hay clase, se me refería, si online también. No, chicos, yo prefiero que sea presencial porque me conviene que trabajemos en pizarra, porque ahora vienen ejercicios. Ya. Sí, no, prefiero 1000 veces presencial. Hoy día ya no hay problema porque era la parte de introducción, pero necesito que sea presencial. Y tampoco tengo, bueno, mañana no creo que sea online, porque hasta el momento la universidad no ha dado ningún comunicado, no sé, por lo menos no me ha llegado nada al correo. No sé si a ustedes les ha llegado algo correo, por lo menos decía hoy día nomás. Y si mañana ya es presencial, se me hace imposible meterlo igual a todo en un laboratorio, porque no tengo sala. Tengo laboratorio para poder hacerles clase a ustedes. Creo que mañana igual van a suspender la clase porque hasta la web está inundada. ¿Cómo, perdón? Parece que mañana igual van a hacer clases online, no las van a suspender porque la universidad también estaba inundada. Entonces Sí. no creo que No sea han presencial. enviado ningún comunicado, pero yo también Sí, supuse lo yo mismo. creo, sí, yo igual supongo lo mismo porque, bueno, yo voy hasta el miércoles, pero prefiero que nos veamos el lunes ya con los ejercicios, me lleguen con esta tareita, ojalá la hagan y podamos ir trabajando ya en conjunto con respecto a estos mecanismos de atracción. Y voy a tratar de ver lo del laboratorio. Necesito, por eso les digo, por favor, de aquí al jueves me mandan los correos a cualquiera de los dos correos que les puse. Yo les voy a subir esto al LMS, ahí va a estar mi correo. Y para poder ir viendo a ver si es que antes de hablar con su director de escuela me llega por lo menos cambiar algunos para la otra sección. Es solamente por un tema de computador, porque las Pro- evaluaciones y la forma práctica me pueden venir en cualquiera de las dos secciones. Profe, Gabriel, ¿podría explicar de nuevo la tarea, por favor? sí. Lo que necesito es que me hagan lo mismo que yo les hice acá, o sea, con respecto a estos ejemplos, pero me hagan de forma general. Por ejemplo, no sé si vieron el mismo que les mostré, el de la ambulancia, por ejemplo, Sí. automóvil. Me hagan un ejemplo con respecto a la clasificación, un ejemplo con respecto a ese tipo de ambulancia, con respecto a la agregación y con respecto también a la generalización. Ya, pero tiene que ser, por ejemplo, una sola cosa. Por ejemplo, un Claro, auto y ahí del auto hago las tres. exacto. Ojalá no sea del auto, Ya. pero vean, por ejemplo, puede ser en el caso de los estudiantes, hay estudiantes, puede ser, bueno, ahí les di uno. Así que Ya, traten de profe. ver eso. Yo les voy a subir durante el día esta PPT. Les voy a bueno, en la primera parte de la PPT sale mi correo y ahí voy a estar esperando ojalá varios se cambien al día viernes. Y aquí ya están las fechas de la primera y la segunda.
lo que les quiero decir es que esto se los voy a cambiar 3 personas. Lo que sí les quiero decir es que la primera y la segunda no son modificables, pero los demás trabajos podemos ir cambiando. Lo que sí les pido siempre es que cuando me quieran cambiar alguna prueba, porque yo sé que de repente está muy llenos de cosas o se ven muy atareados, les pido que por favor sea unos 3 o 4 días con anticipación. Nunca les voy a aceptar que me hagan un cambio un día antes o hora antes de la prueba o de lo que es el trabajo, etcétera. Es lo único que yo les voy a pedir. Lo otro es que yo igual soy súper flexible con respecto a las facilidades en el caso de que tengan algún problema, eh, me comuniquen, obviamente siempre diciéndome la verdad y yo voy a ir confiando en lo que ustedes me van diciendo, pero siempre necesito que confíen y me digan antes de que me lleguen el mismo día y me digan, profe, no pude, ¿no? Así que eso también para que vamos conociéndonos y viendo cómo ir trabajando en conjunto yo con ustedes y ustedes conmigo. Pero eso, chicos, por lo menos hoy día llegamos hasta acá. Nos vemos el próximo lunes de forma presencial con la tarea y ya entrando en bruto ya con el ejercicio y todo eso. Andrés, Profe, ¿puedo hablar algo con usted, pero después que corte la grabación? sí, no hay problema. Nos quedamos al final. Ya, hasta luego, profesora. Chao, que Yes. tengan buen día. Espero que estén todos bien en sus casas. Isabel. ¿Profesora va a subir al tiro la clase? Eso les voy a decir, las voy a subir a YouTube y les voy a publicar el link de YouTube al LMS. Ah, ya, ok. Gracias. Ya, que tengan buen día. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén bien. Chao, profe, Chao, gracias. profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Cuídense.